Gracias por la gentil concurrencia. Hemos de saludar a Natalia Gren, al doctor y ex canciller de la República, al doctor Patricio Zuquilanda, el señor contraalmirante Darwin Jarrín, comandante en jefe de la Armada Nacional. Estará con nosotros desde la ciudad de Guayaquil por línea telefónica, en vivo y en directo. No obstante, la presencia de la flota pesquera china, decían ayer los 4 pelagatos, es terrorífica. Martín Pallares escribió esta nota. Decía, a ver si ponemos en nuestra pantalla también una graficación de la posición actual de la flota pesquera china. Bueno, ¿cómo se le veía desde el 17 de agosto? Esta es una fotografía. Ustedes veían una circunferencia de 200 millas en torno a nuestro archipiélago de Galápagos. Ahí había una distancia entre esa circunferencia y la otra que procede del continente, de la parte territorial continental, que también nos ofrece, según tratados internacionales, una zona independiente y propia del territorio ecuatoriano, 200 millas más. Pero quedan entre las dos circunferencias, ustedes pudieron apreciar ayer en la mayor cantidad de medios impresos y de la televisión, queda ahí un callejón, por así decirlo, un callejón de océano muy grande, por donde estas abusivas naves, abusivas porque en una zona tan delicada, por decirlo en esos términos, la imagen satelital muestra a la flota pesquera china, que se encuentra frente a las costas ecuatorianas y frente a las Galápagos, como una mancha pero súper gigantesca. Son en total, si es tan amable nuestra invitada, son en definitiva... Son 238 barcos que se han encontrado hasta el día lunes. ¿Por qué no nos explicas un poquito? Encantada. Bienvenida. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, en realidad estamos sumamente preocupados. Nosotros desde SEDENMA, que es la coordinadora de ONGs ambientalistas y otros sectores ambientalistas, y no solo ambientalistas, creo que todo el Ecuador está sumamente preocupado de esta indefensión que supone este corredor, en donde se ha encontrado ya una franja con una flota pesquera de más de 238 barcos, que no solamente son barcos pesqueros, son barcos nodriza, son barcos incluso donde ¿Qué características tienen los nodriza? Bueno, los barcos nodriza son los barcos cargueros también. No tenemos cultura naviera, pues entonces hay que explicarle a la gente. Son barcos Natalia, sigue. Son barcos en realidad que lo que se explica aquí es que no es una flota que actúa sola, no es solamente un barco pesquero, sino que tienen barcos de carga. Ellos lo que significa es que tienen pequeños barcos que realizan la pesca, esta pesca que se hace con una técnica muy poco sustentable, que es la técnica del palenque. Se recogen los peces, y no solamente peces, dígase que con esta técnica se recogen peces, tiburones, tortugas, calamares. Parece que a los chinos les interesa mucho el calamar gigante que se puede encontrar en esta franja, y lo que se hace es que se recupera hacia los barcos nodriza, los barcos cargueros, y también incluso se ha dicho que hay barcos que hasta enlatan los peces. O sea, realmente estamos en ante una circunstancia que es una industria completa que se encuentra en este territorio, que desgraciadamente es una zona económica para nosotros, no es, siguen siendo aguas internacionales. Nos encontramos indefensos ante esta situación, y por eso creo que es un momento importante. Y esta factoría de explotación indeseada para nosotros totalmente, no solamente los ecuatorianos, sino todos los latinoamericanos. Por ejemplo, esa que acabamos de poner en nuestra televisión digital, esa imagen que ustedes ven en el monitor de abajo, es la flota, precisamente. ¿Qué mancha más gigantesca
Doctor Zuquilanda, ¿qué consideraciones de carácter estratégico naviero usted podría establecer y considerar para explicarle mejor a la ciudadanía? ¿Se inventaron esto de últimos años o son de últimos meses? Andar en flota, dueños del océano, a ratos introduciéndose y acusando de que como no se puede en el océano poner límites que grafiquen la situación. Y naturalmente la pesquisa iba a decir yo, pero más o menos viene a ser eso, el control, digamos, de las armadas internacionales y nacionales de todas las regiones donde esta flota china visita, extrae todo el alimento. ¿Para cuántos millones de habitantes ellos necesitan harto pescado, por ponerlo en esos términos? Esta gente debe tener este momento. No solo para ellos, son el mayor exportador de pescado del planeta. También, ¿no? No solamente para su población, sino que además exportan pescado. Eso más. Hacen divisas. Increíble. Son una potencia, pero una potencia ciertamente, ¿qué nombre diplomáticamente se les podría dar? Porque abusiva me parece un tanto grotesco. Gonzalo, mire, se trata de lo siguiente, yo creo que es necesario que los ecuatorianos en este momento volvamos a tener el conocimiento sobre la administración de nuestro mar territorial y jurisdiccional, como lo tuvimos hace algunos años. Usted recuerda que hubo la famosa guerra del atún. Así fue. Hace muchísimos años que Estados Unidos se enfrentó con Ecuador, porque la flota pesquera norteamericana venía a hacer este tipo de labores en el mar territorial ecuatoriano. Que en aquella oportunidad el territorio ecuatoriano continental se prolongaba en el mar por 200 millas. Recuerda, el mar territorial ecuatoriano tenía 200 millas. Luego después, en los años 70, para avanzar rápidamente, en los años 70 se inicia toda esta negociación en las Naciones Unidas, ¿no? Para llegar a la Convención sobre el Derecho del Mar, que se llama, y se habla de un mar territorial de 12 millas, de 20 millas, 25 millas, 30 millas y así sucesivamente. Finalmente, todas las naciones del mundo convinieron en que lo adecuado era que cada nación se quede con una soberanía territorial de 12 millas y 188 millas de mar jurisdiccional, que conforma lo que se llama la zona económica especial o zona especial de desarrollo, como ustedes quieran llamarla, ¿no? Bien, en esa época yo recuerdo que el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, el embajador Benítez Valencia, ¿recuerda usted? Sí. Y el embajador Alcíbar, y un gran ecuatoriano también, Jaime Moncayo García. Ellos fueron los negociadores. Es embajador ante la Unión Americana. Claro, ante las Naciones Unidas. ¿Y también? Sí. Ellos iniciaron esta negociación de la Convención de Derecho del Mar y fueron apoyados por una gran cantidad de diplomáticos de gran fuste. Ahí estaba Bustamante, también Teodoro Bustamante, el padre de los señores Bustamantes últimos. Fernando. Y si me olvido, varios, Eduardo Cabezas estuvo ahí, ¿no? Yo era apoyo de todos ellos, ¿no? Yo era muy joven en esa época también. Pero, ¿qué es lo que quedamos? Nosotros quedamos con esta zona económica exclusiva. Y por eso es que no solamente tenemos el problema relacionado con las pesquerías, también tenemos el problema relacionado con el tráfico de estupefacientes y de drogas, porque en este enorme corredor que ustedes dos manifiestan, ¿no? Se considera en este momento aguas internacionales y ahí es donde comienza a funcionar el delito. El delito tanto ilegal de psicotrópicos y estupefacientes, pero también el delito de la depredación de los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional, que se llaman, ¿no? Ahí están los nudos de manganeso y lo que Natalia acaba de manifestar, la gran cantidad de recursos pesqueros, ¿no? Que en este momento están agrandando las arcas de beneficio para la China, en este caso, que se ha convertido en el primer país, no solamente consumidor de pesquerías en el mundo, sino también exportador en el mundo, que es lo que acaba de manifestar. Por lo tanto,
alimentar a 1.300 y pico millones de habitantes, ¿no? Esto es 1.350 millones de habitantes que tiene la China, ¿no? Y además convertirse en el primer país exportador, ¿no?, de pesquerías en el mundo. Esto le obliga a esa nación a lanzar una flota pesquera de alto calado que definitivamente está depredando los mares, no solamente en el caso ecuatoriano, sino en el caso de América Latina, en el África, ¿no? En el África, en el Asia, en todo lado esta flota avanza. ¿Y dónde le unimos con el interés ecuatoriano? Porque eso es lo que hay que decirle a los ecuatorianos. ¿Por qué estamos gravemente afectados con esta materia? Es por lo siguiente, porque si usted observa las tablas de exportación ecuatoriana, de los principales 50 productos de exportación ecuatorianos al mundo, entre esas 50 empresas, las principales exportadoras, hay enorme cantidad de exportadoras de productos del mar, de pesquerías. De tal manera que para los ecuatorianos no solamente es importantísimo por nuestra alimentación, sino también porque es un recurso de exportación. Fíjese usted que antes el banano era el primer producto de exportación. Ahora son las pesquerías. El 30% de las exportaciones nacionales fuera del petróleo son productos del mar, productos pesqueros. De tal manera que Natalie tiene toda la razón en este momento de ocuparse de esta cuestión, porque no solamente se trata de alimentación, es de exportación, es de sostener la balanza comercial y además sostener la dolarización. Es decir, los ecuatorianos estamos en este momento convocados, Gonzalo, a producir la unidad nacional. Fíjese, en política no logramos la unidad nacional. No logramos la unidad nacional para combatir la corrupción, pero frente a esto, frente a esta depredación, tenemos que lograr la unidad nacional, porque este es un asunto que nos conviene a todas las familias ecuatorianas, porque de eso depende nuestra economía y además la protección del medio ambiente, que es un tema sagrado para los ecuatorianos. La Armada Nacional es una de las fuerzas de nuestras instituciones militares más significativas, más queridas por la población ecuatoriana. La confiabilidad que tenemos en la Armada, en la Marina, como suelen decir nuestras gentes en Sierra y Costa y en la Amazonía naturalmente, tienen mucha confianza. Pero nos llama profundamente la atención que no obstante esa eficiencia estratégica que ha mantenido la Armada Nacional con el pueblo ecuatoriano, esto nos explicará el señor almirante Darwin Jarrín, que está desde hace algún instante, ¿sí? Está con nosotros a través de la línea telefónica desde el puerto principal, el almirante Darwin Jarrín. Él me dará o nos dará a entender por qué esta innovación estratégica de la China no ha podido ser sintonizada, entendida adecuadamente por la ciudadanía a efectos de poder formar un solo frente vigilante, expectante del daño que está ocasionando esta fuerza depredadora de nuestros recursos naturales de propiedad exclusiva, se la vea por donde se lo vea, de propiedad exclusiva del pueblo ecuatoriano, tal y como usted le acaba de escuchar, almirante, a nuestro exministro de Relaciones Exteriores, que ha tenido la bondad también de acompañarnos, el doctor Patricio Zuquilanda. Estoy, almirante, también con la coordinadora de la Defensa de la Naturaleza y el Ambiente, Natalia Green. Le saludamos muy cordialmente entre los tres y usted nos dirá, la presencia de la flota pesquera china es de terror, dice un colectivo periodístico muy importante en nuestro país, que son los Cuatro Pelagatos. Martín Pallares escribió precisamente una nota que usted puede encontrarle en el internet y dice: la imagen satelital, almirante, la imagen satelital muestra a la flota pesquera china
que se halla frente a las costas ecuatorianas y de Galápagos como una mancha gigantesca, tan grande como la provincia del Guayas, ha dicho un militar ecuatoriano. Es tan grande que se antoja irreal e inverosímil. Pero basta una investigación en fuentes confiables y especializadas para entender que cuando se habla de la flota pesquera china, no existe ninguna exageración, no hay exageración posible y que se trata de una amenaza que debería poner a temblar a las autoridades ecuatorianas o de cualquier otro país, pero en verdad, de veras. Esto es lo que dice el periodista Martín Pallares. Almirante, nos es muy grato saludarle. ¿Qué tenemos que hacer como población, como país, como Estado? ¿Y en qué debemos confiar respecto de lo que está haciendo, dirigiendo y estratégicamente organizando la Marina ecuatoriana? Almirante, muy buenos días. Señor Rosero, buenos días a toda la radio escucha. Realmente esto requiere un esfuerzo nacional que nosotros como parte del Estado estamos haciendo lo que nos corresponde, enmarcado en las leyes tanto nacionales como internacionales. En el resguardo de nuestra soberanía económica en la zona económica exclusiva a través de todos los medios disponibles que tiene la Armada del Ecuador en este momento, llámese aeronaves de vigilancia marítima, lanchas guardacostas, y estamos mandando también uno de nuestros submarinos al área donde se encuentran ubicada esta gran cantidad de pesqueros de procedencia china. El rol del submarino, perdone la curiosidad, hay que de alguna manera ingresar con una conducta de educación o de elaboración de una conducta marina muy importante ante la población, especialmente de los Andes, de la mitad de nuestro país y de la Amazonía. La gente de la costa tiene más vinculación, más cultura marítima. ¿Nos puede explicar cómo y por qué se están distribuyendo los aparatajes ecuatorianos de propiedad de la Armada? Ya, bueno, nuestra idea de maniobra es ubicar a nuestras embarcaciones, incluido el submarino, en áreas de patrulla que impidan el ingreso no autorizado de buques de cualquier bandera a nuestra zona económica exclusiva insular, con el propósito de que no realicen actividades extractivas, actividades de pesca, ya que de acuerdo a la Convemar, como en la zona económica exclusiva, cualquier embarcación de cualquier bandera que no esté haciendo alguna actividad que vaya contra las leyes y contra la economía del Estado ribereño, pueden hacer el libre tránsito por esa zona económica exclusiva. ¿Cómo lo hicieron esta flota china en su tránsito desde el oeste hasta ubicarse en la posición que actualmente están ubicados, es decir, en un corredor entre la zona económica exclusiva insular y la zona económica exclusiva continental, es decir, aguas internacionales donde la legislación, a mi juicio, la legislación tanto internacional como las legislaciones nacionales aún no han madurado lo suficientemente para establecer unas normativas que impidan o autoricen a los estados de bandera o a los armadores de esas embarcaciones de pesca a hacer sus actividades, las actividades que están haciendo, en este caso una pesca en ese sector, que le repito son aguas internacionales donde nosotros tenemos muchas limitaciones de actuar, salvo que sea para garantizar la vida humana en el mar o alguna operación de búsqueda y rescate. El resto para nosotros
no podemos actuar en sobre equipamiento, almirante, estamos con un déficit notable, prácticamente el gobierno y el pueblo ecuatorianos con respecto a la Armada Nacional. Descuidamos, digamos, el equipamiento macro de ustedes. Obviamente, sin conocer, sin que nosotros podríamos culparnos, ¿no es cierto? Pero el gran afecto que tenemos al trabajo de la Marina ecuatoriana y lo que está este momento ocurriendo como amenaza ambiental, esta incursión de estas flotas asiáticas, nos hace pensar de que la flota pesquera ecuatoriana, si la China es de terror, la nuestra tiene que ser por lo menos de connotaciones neutralizantes. ¿Qué nos faltaría para llegar a ese nivel? Bueno, la extensión del mar y las distancias a las que se realizan estas actividades son bastante grandes. Entonces, nosotros realmente se requiere embarcaciones y aeronaves de carácter oceánico. En ese sentido, nosotros como Armada estamos desde el año 2014 en un proyecto de recuperación de nuestras corbetas misileras que nos servirían para ese fin. Se encuentran en proceso de recuperación esas unidades, pero ahora lo que estamos haciendo es la vigilancia, ayudándonos con medios tecnológicos, con sistemas de detección satelital que nos indican dónde se encuentran operando esas embarcaciones de pesca. Sin embargo, este sistema nos sirve para determinar la ubicación y medianamente la actividad de las embarcaciones cooperantes, que se llama, es decir, las que tienen encendido su sistema de localización. Pero cuando existen embarcaciones no cooperantes que por cualquier razón tienen apagado ese sistema de localización y nosotros evidenciamos que podría haber una conducta que afecte a nuestra soberanía o a nuestra economía dentro de la zona económica exclusiva, estamos reaccionando inmediatamente por medio de nuestra aviación naval que nos provee realmente la identificación de los buques y la identificación de las actividades. No hemos evidenciado actividad extractiva dentro de nuestra zona económica exclusiva. Okay. Y el hecho particular que se dio el día 13 de agosto en la captura del buque, que no es un buque pesquero, del buque Fu Yuan Yuleng 999, a 35 millas de San Cristóbal, se dio por el hecho de que ese buque estaba transitando de manera sin autorización por la reserva. De manera abusiva, en definitiva, ¿no? O sea, sin autorización, él estaba en un tránsito que lo teníamos nosotros con el Parque Nacional Galápagos realmente traqueado, o estábamos haciendo un seguimiento de su desplazamiento por el norte de las Islas Galápagos, a diferencia del resto de la flota que estaba transitando por el sur. Esta embarcación era una embarcación que estaba navegando en solitario, por decirlo de alguna manera, y cuando estuvo al alcance de la operación de nuestro helicóptero que se encuentra en Galápagos y de la lancha guardacosta que también hizo la interdicción marítima, estuvimos en capacidad de reaccionar de manera inmediata y se dio el resultado que ya es de conocimiento público. El abordaje y la inspección del buque, que en el momento se encuentra realmente bajo la custodia de la Armada, aún en Galápagos, y los ciudadanos, 20 ciudadanos chinos, se encuentran detenidos bajo las autoridades policiales también en las Islas Galápagos. ¿Una represalia o una réplica de parte de las instituciones marítimas o de la institución militar china o del gobierno chino se ha dado en los últimos días ante
esta justa captura, ordenada además por el señor presidente de la República en días anteriores. La pesca en las proximidades de la zona económica exclusiva de Ecuador afecta a las especies migratorias y es un crimen, no solo contra el ecosistema de Galápagos, sino contra todo el planeta. Todos estamos indignados. En días pasados presentamos una protesta formal al gobierno de la República Popular de China por la presencia de esa inmensa flota pesquera. Estamos fortaleciendo de manera decidida y urgente las capacidades operativas de nuestra Armada para que puedan enfrentar estas amenazas. No vamos a permitir que violen nuestra soberanía marítima. He dispuesto a la canciller que realice todas las gestiones jurídicas y diplomáticas para que ni esta ni ninguna otra flota pesquera atente contra nuestra riqueza. Cualquier nave o flota que pesque ilegalmente en nuestro mar territorial será inmediatamente detenida, como ya procedimos con una la semana pasada. Estamos en este momento tratando de ubicar en el Palacio de Gobierno, en la área de la residencia del señor presidente de la República, si es que se encuentra en la ciudad de Quito, un contacto con Lenín Moreno, presidente constitucional de la República, para que tenga de cerca el punto de vista de un ex canciller como el doctor Zuquilanda. Perdona por no haberte preferido, Natalia, en el anuncio, mil perdones, pero conversar con la coordinadora de la defensa de la naturaleza y el ambiente ecuatoriano, la señorita Grene, nos parece harto significativo incluso para el señor presidente, y mucho más con el almirante Darwin Jarrín, comandante de la institución armada que tanto queremos y a la que tanta confianza le tenemos. Entonces, estamos frente a esa posibilidad de ingresar a la residencia o al despacho del señor presidente, porque esto me parece requiere de una especie de convocatoria a todo el ser humano ecuatoriano, a toda la comunidad nacional, a nuestros ejércitos, a nuestros guardianes que son los marinos ecuatorianos, con un esbozo de pedido o un esbozo estratégico también de ánimo y de liderazgo en la convocatoria que debemos hacer a la unidad, como decía nuestro ex canciller Zuquilanda. Natalia, ¿qué podrías agregar? El almirante también está para atenderte. Gonzalo, como decía justamente, las imágenes que vimos todos los ecuatorianos de ese buque carguero que gracias a la Marina se lo encontró y está apresado, de la cantidad de peces, de tiburones martillos, de especies en peligro que fueron encontrados, creo que nos movió a todos. Es un momento de unidad nacional porque nosotros que sabemos la riqueza que existe en las Galápagos, del lugar donde más tiburones existen en el planeta, que hacemos tanto por conservar esas islas, lo que atrae el turismo internacional, lo que significan las Galápagos para todos los ecuatorianos, creo que nos ha llegado al corazón el hecho de ver que esta flota, que estamos indefensos de cierta manera porque está en estas aguas internacionales que no son solo chinas. Son barcos de varias banderas que no solo son pesqueros, que son hasta barcos que proveen hasta de gasolina a los restos de barcos, hace que nos sentamos en una situación de mucha indefensión, y creo que lo que tenemos que hacer es reaccionar y pedir un apoyo internacional. Como se dice, esta idea de la unidad nacional me parece muy interesante. Nosotros como SEDENMA nos hemos unido a la iniciativa Días Unidos y de otros colectivos que vamos a hacer un plantón el día de mañana, jueves a las 5 de la tarde frente a la Embajada China, porque lo que exigimos a la Embajada China es que responda porque nosotros hacemos un gran esfuerzo por conservar estas especies que están en peligro de extinción, estas especies tan sagradas para nosotros, un país que reconoce derechos de la naturaleza, y que se ven obviamente expuestos ante esta
gran amenaza de esta flota que se encuentra pescando ya desde hace más de un mes en este callejón, y por lo tanto pedimos esta respuesta internacional, esta respuesta de las entidades internacionales, de la UICN, de la WWS, de la WWF, perdón, de la WSS, de otras organizaciones de Naciones Unidas que respalden y que apoyen a este pedido del Ecuador, que lo ha expresado el presidente Moreno, que lo expresamos como sociedad civil y que es necesario que nos unamos, hagamos fuerza, hagamos frentes, por eso hacemos este plantón, no solamente para que pueda deshacerse esta flota, sino también para que en el Ecuador existan medidas más importantes. El almirante nos hablaba también de qué es lo que está sucediendo en el Ecuador. Se ha retenido este barco, pero desgraciadamente el COIP solamente tiene 3 años de prisión para esta pena. También desde la sociedad civil estamos haciendo esfuerzos. El código orgánico penal. Máximo. Sí. 3 años como máximo. También desde la sociedad civil estamos haciendo esfuerzos para reformar este código, porque 3 años de prisión es una pena demasiado baja para el gran delito contra la naturaleza, contra la humanidad que se está haciendo, por ejemplo, con las reservas marítimas. Con las reservas marítimas, ¿no?, que son tan importantes y que para nosotros obviamente tienen un valor en legislación internacional. Si uno de ustedes conoce, tal vez el almirante Jarrín, en los códigos que sancionan, digamos, estas invasiones a territorios, si cabe el término, marítimos, provocando riesgos terribles para las reservas marítimas, no solamente del país afectado, sino de todo el mundo, porque eso es lo que están haciendo los señores chinos, los dueños de estas flotas o embarcaciones gigantescas, que valdría la pena, almirante, le explique a la ciudadanía de qué características son estas flotas y estos barcos. Nos decía Natalia hace contados instantes que incluso, y usted también corroboraba, han instalado verdaderas factorías de producción de productos ya de exportación, que esta misma flota va dejando donde sus correspondientes consumidores. Imagínese usted lo que significa esa desigualdad, inequidad comercial, que desoye absolutamente el espíritu de cuánto acuerdo comercial existe en el planeta, ¿no? No sé, almirante, pero indigna esta situación. Bueno, yo como ciudadano ecuatoriano tengo el mismo sentimiento que tienen ustedes y creo que todos nuestros hermanos ecuatorianos de esa hasta impotencia de no poder hacer lo que yo querría hacer como persona natural, pero nos obedecemos a las leyes nacionales e internacionales y vivimos en una comunidad civilizada. Desde nuestro punto de vista de una entidad del Estado, no podemos actuar reactivamente de acuerdo a lo que a nosotros nos parezca, sino que tenemos que cumplir normas que devienen de la Convemar, de todo ese gran paraguas de la gobernanza de los mares del mundo y de las leyes nacionales. En el caso exclusivo de la detención del buque de carga, que fue un buque carguero, un buque recolector en Galápagos, evidentemente que al ver el contenido de las especies que se encontraban en las bodegas, nos da la indignación que, repito, le da a usted y a todos los ecuatorianos. El COIP establece, ¿no es cierto?, como indicó la persona que está también, no recuerdo el nombre de la persona que me antecedió, establece la pena de 1 a 3 años para las personas que estén inmersas en este tipo de actividades. Así es. Perdone, almirante, es la coordinadora de la defensa de la naturaleza y el ambiente, la señorita Natalia Grenk, que tiene la bondad de acompañarnos. Aquí está también Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República. Para su conocimiento, almirante. Ya, muchas gracias. Y disculpas, Natalia, por la omisión. Entonces nosotros tenemos que cumplir y hacer cumplir las leyes que las tenemos escritas, y eso es en función de del mandato del señor presidente de la República.
con quien queremos conversar esta mañana, pero el compañero de producción nos dice que está como complicado el asunto. A ver si seguimos insistiendo. Sí, entonces, de acuerdo, porque tuve la oportunidad de hacer la exposición de esta problemática en el gabinete en Santa Rosa el último día viernes. Entonces, todos estamos, creo que, absolutamente sintonizados en el problema y que hay que buscar una solución a nivel del Estado, donde las Fuerzas Armadas y la Armada van a jugar un rol importante en el tema de la defensa. Pero como le refería, es que nosotros, el COIP es la norma que tiene que ser aplicada por las autoridades judiciales en este caso, y creo que están en curso estos procesos judiciales tanto para las embarcaciones, los armadores de las embarcaciones y los tripulantes de este buque que fue detenido. Y el artículo 247, almirante, dice delitos contra la flora y la fauna silvestres. Así es. Este es 247 del COIP. Sí, exactamente. El artículo 247 del COIP establece, ¿no es cierto?, la prisión de 1 a 3 años, entre otras actividades para la pesca no autorizada o la pesca ilegal. Entonces, eso es lo que no está en manos de la Armada, está en manos de las autoridades judiciales, hacer el análisis de todo el problema. Nosotros hemos cumplido con retener a la embarcación y entregarle a las autoridades correspondientes en Galápagos. Usted, ex canciller Zuquilanda, ¿nos podría dar una idea de cómo actúa la milicia marítima china encargada de este género de operativos, de incursiones, de invasiones prácticamente a territorios ajenos, con una técnica y una estratagema singular en el abuso, pero en el abuso siempre la conducta de los chinos no ha sido tan ejemplar que digamos, eso lo conocemos a nivel internacional y no vinculo a ningún comentario de ninguno de ustedes, sino que es propio del periodista. Mire, voy a referirme a 3 puntos, el tercero respecto de esta pregunta. Le saludamos. Rápidamente. Primero, agradecerle al almirante Jarrín, que es director de operaciones navales de la Armada, porque él de una manera responsable está haciendo y diciendo lo que puede hacer desde su punto de vista y desde las leyes militares e internacionales. Pero aquí hay que destacar lo siguiente. Agradecerle al señor Michelena, Andrés Michelena, que es el director ahora de los medios públicos nacionales. Este joven, a mí me parece que ha tomado exactamente la posición en verídica. Comunicación es el brazo derecho del presidente de la República. Él ha tomado exactamente la indicación del presidente de la República en cuanto a una posición nacional en relación con esta materia. Así lo refleja el artículo de opinión, el editorial del diario El Telégrafo del día de hoy. Dice una posición enérgica frente a la flota china. Es lo que necesitamos. Es decir, estamos diciendo en esta mesa, entre los 3 que estamos aquí y el almirante Jarrín allá, estamos diciendo exactamente que esa es la posición que hay que tener en este momento. ¿Y cómo demostramos esa posición lo único que yo me permito reflexionar con el almirante Jarrín que nos esté escuchando es lo siguiente, y que en esto, Natalie, espero que me acompañe. Cuidado que los ecuatorianos vayamos a creer que no se puede actuar, ¿no?, frente a un delito ambiental porque no está dentro de nuestra soberanía nacional esa zona. Cuidado, porque la ley internacional prevé inclusive sitios a los cuales uno puede acudir inmediatamente. Y esto yo aspiro que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio, eduque a la gente. Claro, el Ministerio, la Cancillería, el Ministerio de Comercio, ProEcuador, la Armada Nacional, las ONGs que están bien aquí representadas, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y particularmente las asociaciones de pescadores, nos unamos en una sola voz con el propósito de acudir
a organizaciones importantes como la Food and Agriculture Organization of the United Nations, ¿no? Y a la Organización Mundial de la Salud. Todas estas organizaciones receptan inmediatamente este tipo de denuncias porque estamos yéndonos contra el ambiente, el medio ambiente mundial. Este no es un delito contra Ecuador, este es un delito contra los recursos naturales del mundo, de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que el almirante, en esto la Cancillería tiene que ser flexible, balancear y tener un justo medio. No le puede dar instrucciones a la Armada Nacional en el sentido de que porque no están en la zona de soberanía, la Armada no puede actuar. Claro que puede actuar. Si el problema de la Armada no es que no quiere actuar y que no puede actuar, la Armada es que no tiene medios para actuar, que es diferente. Nosotros, yo particularmente he dicho con claridad, mire, el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas en general tiene que ser transformado. Nosotros ya no somos un país en guerra. Nosotros no necesitamos cohetes, no necesitamos aviones, barcos de guerra. No, necesitamos este equipo operativo que permita proteger los recursos y darnos la seguridad. Porque lo otro podría ser también pensar porque los delincuentes están utilizando el mar territorial que no es de soberanía nuestra, ¿no? Entonces están impunes, no pueden ser perseguidos. Es lo mismo. El delito de la droga con el delito contra la humanidad y contra los recursos naturales es el mismo. Por lo tanto, tiene que ser perseguido en todos estos ambientes, ¿verdad? Muy bien. Esta es la primera cosa. La segunda cosa, yo quisiera decir... Si me permite que sume a esta un alegato de parte de las ONGs. Sería bueno que intervengas, Natalia. Gonzalo, muchísimas gracias. Sí, agradeciendo justamente el comentario anterior. Nosotros somos el primer país en el mundo que reconoce derechos de la naturaleza. Creo que eso debe empoderarnos en el entendimiento que un tiburón martillo no sabe los límites, obviamente, de nuestra reserva y eso que no solamente puede protegérselo en nuestra reserva de Galápagos, sino que se está atentando contra la vida de esa especie indicadora, de esa especie depredadora también, que es tan importante para el ecosistema marino, cuya amenaza significa una violación directa a los derechos de la naturaleza. El Ecuador es el primer país que reconoce derechos de la naturaleza. Nosotros debemos empoderarnos de esto y realmente entender que al reconocer estos derechos, esta flota, por más que esté en este canal, está atentando con nuestros derechos y por lo tanto los ecuatorianos tenemos que ponernos firmes, unirnos, pedir ayuda internacional. El apoyo internacional es clave en estos momentos, pero realmente exigir a esa flota china, que también tiene una flota de otras banderas, también son otras banderas las que existen en esta flota, deje esas aguas porque está atentando contra este canal natural, este flujo migratorio natural de las especies y por lo tanto exigir que se respeten los derechos de la naturaleza. De eso lo que haremos el día de mañana a las 5 de la tarde con un plantón frente a la Embajada China. De ser necesario seguiremos pidiendo justamente que se refuercen los recursos para el Ministerio de Defensa, que el Ministerio del Ambiente también, yo sé que hace lo que puede, pero debería exigir que el Ecuador entero se torne a la defensa de estas especies que son tan importantes para el Ecuador, para el ecosistema marino y realmente entender que al ser nosotros un país que reconoce derechos de la naturaleza, podemos hacer mucho más que simplemente decir hasta aquí llega nuestro límite, no podemos hacer nada más. Debemos actuar legalmente, debemos ser incluso creativos jurídicamente. Si el COIP solamente nos da 3 años de prisión para esta flota, deberíamos imponer un juicio de derechos de la naturaleza para que estas personas tengan una pena mucho mayor y entiendan realmente el gran delito que están cometiendo. Creo que esa indefensión que sentimos los ecuatorianos puede contraponerse con una gran acción, con una gran movilización ciudadana que vea que realmente la ciudadanía entera está muy indignada ante lo que está ocurriendo y que podemos actuar. El saqueo, señor almirante, el saqueo que están operando desde China, estas grandes compañías chinas, tiene, digamos, una maquinaria extractivista de enormes dimensiones, quiero entender. ¿Usted le podría explicar rápidamente de qué estamos hablando en este tema? Sí, así es. Es una flota muy grande, como hemos referido en varias entrevistas a los medios de comunicación. Ocupa más o menos el área de la provincia del Guayas, para tener una idea, y está ubicada a 220 millas de Galápagos y aproximadamente a unas 280 millas del continente.
En este momento muchos de los barcos se encuentran ya en rumbo al oeste, aparentemente retornando. No podría garantizar que ellos están retornando o están haciendo alguna actividad propia de ellos. Pero lo que se evidencia, y en este momento tengo un avión de vigilancia oceánica sobre esa flota, identificando las actividades que se encuentran haciendo e identificando también la composición actual de ese componente para verificar qué buques son de pesca, qué tipo de pesca están haciendo, long line, de arrastre, los artes de pesca que se encuentran en cada una de esas embarcaciones, los buques petroleros que abastecen de combustible a esas... Esta parte, hay acusaciones bien graves respecto de que hay empresarios ecuatorianos, doctor Zuquilanda, que están proveyendo del combustible en provincias como las de Manabí y seguramente la provincia del Guayas o la provincia de Esmeraldas a esta flota. Porque no se puede uno explicar cómo esas travesías tan largas, tan gigantescas, con el número de naves que están operando, ¿no? Pueden darse el lujo prácticamente de copar buena parte del continente sudamericano desde el norte hasta el sur, cubriendo todas las 200 millas superiores al límite de las Islas Galápagos, o sea, de nuestro archipiélago. Eso solamente se logra con una organización y una complicidad impresionantemente grande. No sé qué pueda usted comentar al respecto. Gonzalo, lo grave de este tema es lo siguiente. Sí. Que nosotros subsidiamos la gasolina, subsidiamos eso más, estamos subsidiando a los chinos, el aceite, de tal manera que cualquier empresa ecuatoriana que en este momento esté abasteciendo de combustible a estas flotas, porque no solamente lo que decíamos hace un momento, no solamente son flotas chinas, también hay flotas de otros países. Si el problema es gravísimo, el problema es muy grave, y por ser muy grave, entonces yo considero que esto es una gran ilegalidad, porque somos los ecuatorianos los que estamos pagando el subsidio para esas flotas. Primera cosa, eso es lo grave. En segundo lugar, también tenemos... No dejamos que el almirante nos aclare esta situación para que usted complemente con algún otro tema. Claro, este asunto del combustible y el subsidio de todos los ecuatorianos resulta injusto y realmente sorprendente, almirante Garrín. ¿Cómo usted, si le pregunta el señor presidente qué debemos hacer? Estamos tratando de conectarnos con la presidencia de la República porque es un asunto gravísimo, pero no hemos tenido éxito, porque no hemos insistido adecuadamente en la zona residencial del primer mandatario, que debe estar este momento con todas las ganas de también elaborar un pensamiento global que a todos nos involucre y nos ponga en estado de alerta. Así es que... Le cedo la palabra, tenga la gentileza, usted en el micrófono, almirante. Sí, bueno, nosotros de hecho, yo he recibido muchas informaciones no comprobadas de que existiría una embarcaciones ecuatorianas proporcionando combustible a las embarcaciones chinas. La verdad que no hemos comprobado aquello, lo hemos investigado. Pero lo que sí hemos evidenciado es la presencia de buques tanqueros de bandera panameña dentro de la flota china. Buques de bandera ecuatoriana proporcionando combustible a esas embarcaciones no hemos evidenciado. No puedo emitir tampoco juicios de valor ni suposiciones. Claro, pero a los que están aprovisionando de combustible también no debemos sancionarles, especialmente si son sorprendidos en área marítima ecuatoriana. No están en los espacios jurisdiccionales del Ecuador, sino también hacen el tránsito por aguas internacionales y por rutas de tránsito internacional, y se localizan junto a las embarcaciones chinas para proporcionar el combustible. Entonces, eso nosotros ya tenemos evidenciado con
con filmaciones desde nuestros aviones para que haya una constancia real de que ese hecho aconteció. Le repito, o sea, tenemos que ver la magnitud de la flota. Son 300 buques, más o menos de una eslora de entre 60 y 150 metros. Proporcionar combustible a una flota de esa magnitud realmente es una empresa gigantesca. Claro. No sé si con los recursos que tengamos en el Ecuador podamos abastecer a 3, 4 o 5 embarcaciones. Se me ocurre, no soy un experto en el tema del aprovisionamiento. El aprovisionamiento de combustible ni las capacidades de estas embarcaciones, pero a mi juicio dudo mucho que estemos nosotros en capacidad de proporcionar combustible a cada uno de esos buques pesqueros, que más o menos tendría que ser un promedio de unos 15 a 20 mil galones de combustible de diferentes tipos que utilizan esas embarcaciones. Multiplicamos por 300, realmente es una cantidad extraordinaria que a todas luces se podría deducir que hubo un desangre también de combustible dirigido a aprovisionar a esas embarcaciones. Entonces, nosotros como autoridad marítima también y de policía marítima, con la Capitanía de Puertos de Esmeraldas, de Manta, de Guayaquil, hemos hecho este seguimiento y no tenemos la evidencia que nos diga que embarcaciones ecuatorianas entregaron combustible a los chinos. Pero el momento que tengamos, evidentemente que se comunicará, se informará a las autoridades correspondientes para que ellas tomen la acción que se debe tomar en este sentido. El daño en las reservas marítimas, inventariando aquello, ¿qué podríamos nosotros alegar? Me permite, Patricio, voy a dar curso a una entrevista a Mauricio Gándara, que está en la línea telefónica. El embajador Gándara, tenga la bondad. El New York Times exactamente publicó un extenso y extraordinario reportaje sobre estos abusos de la China. ¿Usted nos puede recordar, Mauricio? Sí, con el mayor gusto, Gonzalo, y un saludo a los presentes y a la audiencia. Ya, este es un problema ya generalizado. Aparte de ese magnífico reporte del New York Times, también el The Guardian en Inglaterra y otros periódicos se han hecho eco de esto. Porque las flotas chinas salen a depredar en los otros mares. Todos los océanos, francamente. Todos los océanos. Y en ese del New York Times, con más precisión todavía, está cómo están depredando las costas del África, pues, ¿no es cierto? Entonces, allí vemos al Senegal, que probablemente, al parecer, lo señalan los diarios, con el consentimiento de autoridades de allí, que se venden, o qué sé yo, ¿no es cierto? Se venden las autoridades, ¿no? Claro, y cómo les protestan a los chinos, dice, si ellos son los que les financian las carreteras, las obras públicas, las hidroeléctricas, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta es la conciencia de que se trata de un problema mayor y que tiene que resolverse en términos mayores. Entonces, con esto pasemos a si el Ecuador tiene los medios para contrarrestar, porque la propia Marina, en el informe que leí, mejor dicho, pues hace referencia a que tienen muy pocos medios, no tienen medios suficientes. Entonces, cuando veo que el presidente Moreno, que con gran energía dispone que se controle, que se arreste, que se monitoree, pero si los 300 barcos con una sola lancha, no podemos detener a 300, pues, ¿no es cierto? Pero este es un problema global. Lo que sí empecemos por señalar es que es un descuido institucional de primer nivel lamentable, ¿no? Y que ahora estamos pagando porque no se les ha dado a nuestros marinos las maquinarias neutralizantes de esta circunstancia. Tenga la bondad. Sí, dentro de esto también señalemos que me parece que es el día 19
que la ministra, hace poquísimos días, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, le presenta una protesta al gobierno de la China. Pero la detención por parte de la Marina es de varios días antes, pues. Y la Marina también explica que ya los estaban monitoreando con anterioridad algunas semanas antes. Entonces, no hemos estado atentos, no hemos estado prevenidos para reaccionar en esta materia. Y vea, ahora que hablamos de los pocos medios, si la China, que ha demostrado, que está demostrando estos días en el mar del sur de la China, construyendo hasta islotes para aumentar su control del mar de la China en perjuicio de todos sus vecinos, de las Filipinas, de Vietnam, etcétera, entonces, ¿de qué no será capaz? Si es que está en un plano imperialista, absolutamente imperialista. Y entonces el Ecuador tiene que pensar a quiénes recurriría para tener una acción global, pues, ¿no es cierto? Entonces, el Ecuador se ha aislado, por eso lo digo en mi artículo, tendría que recurrir a las flotas de los que se salieron del TIAR, pues, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esos ya no existen casi. Claro, pues entonces son Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Con esas flotas vamos a salir a defender el mar territorial. No. O las de los países del mar Caribe. Esos, sí, pero de esos cuatro que se salieron del Tratado de Asistencia Recíproca, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el Ecuador... Nosotros estamos ausentes del TIAR desde hace rato, ¿no? Claro, sí, se pusieron de acuerdo el año 52. Y era de... Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Venezuela para salirse. Y progresivamente se han ido saliendo del Tratado Interamericano. Entonces, para tener una protección continental de toda la sección, hace falta el Tratado de Asistencia Recíproca Interamericano, pues, ¿no es cierto? Entonces, la Cancillería ha actuado lento. Y aquí viene el otro problema. ¿Qué compromisos tenemos con la China a la que le debemos hasta el alma? ¿Cómo podemos ahí usted señala unos rumores de que incluso nosotros tenemos que hacernos los tontos o los ciegos, ¿no es cierto? Porque es parte de las tratativas financieras. Eso ya me parece que es increíble, digamos, ¿no? Dios no quiera que hubieran garantizado con un comportamiento como el actual los créditos que nos ha hecho la China. Y que lo mencionó Correa, Híjole. Y que lo mencionó en un discurso Correa, está por escrito, ¿no? Dejemos para otro programa. Patricio Zuquilanda, gracias, Mauricio. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Mira, Gonzalo, yo lo que quiero decir lo siguiente. Hemos hablado aquí de un problema mundial, continental y nacional. Y es indispensable en este momento que le puedo la Cancillería al señor almirante Jarrín. Muchísimas gracias, almirante, hasta una próxima oportunidad. Ya, muy amable a usted por darme la oportunidad de... Estaremos a molestarle, almirante, porque esto nos parece que es un tema en el que debemos perseverar, almirante. ¿Cómo no? La Armada del Ecuador, las Fuerzas Armadas están al servicio de nuestro pueblo y nosotros estaremos realmente atentos a cualquier llamado, sea de cualquier sector del público o privado, para contribuir con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia en el mejoramiento de todas las leyes, todas las actividades que vayan en beneficio. Almirante, perdone, el doctor Zuquilanda, ex canciller de la República, dice que tiene una recomendación que me parece muy significativa y que vale la pena que usted la escuche. Mire, almirante, le quiero manifestar lo siguiente. En esto del abastecimiento del combustible, nunca hay que olvidar que la principal flota mundial de bandera es la panameña. Luego, después de Liberia y de Sierra Leona. Son banderas que se venden a las naciones. Por lo tanto, los chinos vienen con barcos que tienen bandera panameña, pero que en la realidad no son panameños, son chinos. Porque las banderas son utilizadas por las flotas. ¿Y son vendibles las Pero banderas? Claro. La mayor flota mundial de mercante es la panameña.
pero no es en realidad. Lo que pasa es que se usa la bandera panameña en función de las actividades económicas de varios ¿Pero qué podría países hacer en el ahí mundo. nuestra marina? Entonces, no, lo que yo estoy Complicado. diciendo es que no hay que confundirse. Es muy probable que no es que los panameños están dando la gasolina, sino que están siendo abastecidos estos barcos panameños por diferentes organizaciones nacionales, que no solamente ecuatorianas, Pero el sino pueden ser, combustible- claro, combustible ecuatoriano, peruano, chileno, argentino, de cualquier lado. Porque una flota no puede. Pero el beneficiario es Es la Panamá. China. No, el beneficiario es la China. No, el beneficiario Del es uso de la Panamá bandera, en sí. el negocio. Ah, bueno, sí. El negocio Bueno, de provisión. esa es la primera cosa. La segunda cosa que quiero también manifestar lo siguiente. Mire, este es un tema mundial, como dijimos, regional y nacional. Debe inmediatamente, este es mi consejo a la canciller, y que si nos esté escuchando el viceministro, que es un funcionario de carrera, nos esté escuchando la canciller y el mismo presidente, por favor, se tiene que convocar a la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Este es el momento preciso, porque este es un Para problema. revivirla. Claro, porque este es un momento en que se tiene que consultar a todos los que saben, para que la canciller tenga los elementos de análisis respectivos y pueda tomar decisiones adecuadas, ¿verdad? Entonces, porque, vea, nosotros tenemos, y me imagino que las ONG tienen muy bien registrados, Ecuador tiene una pequeña flota industrial, pequeñísima, ¿no? Pequeñísima. Después una flota artesanal y una flota de recolección artesanal. Es decir, nosotros prácticamente estamos pescando en la orilla, en tanto que en el mar jurisdiccional y territorial están pescando las grandes flotas internacionales nuestros recursos. Nosotros hemos pasado 10 años con una enorme cantidad de dinero y no hemos podido hacer una flota de alto calado, por favor. No, tenemos 80,000 pescadores a lo largo de la costa nuestra, ¿no? Y no hemos podido nosotros hacer una flota con asociación de todo el mundo para que podamos pescar tanto para la alimentación ecuatoriana cuanto para las exportaciones, ¿no? En tercer lugar, le quiero manifestar a la canciller y al presidente de la República que es indispensable rápidamente reducir drásticamente los impuestos a los pescadores nuestros, lo mismo que los aranceles. ¿Cómo es posible que los pescadores estén recibiendo las mismas imposiciones arancelarias y los impuestos que los que vivimos aquí en Quito? Yo siempre he dicho eso. Los quiteños nos beneficiamos de todo, en tanto que los pescadores se rajan de sol a sol para darnos alimentos baratos, pesquerías baratas, nos sostienen la dolarización y nos benefician en la balanza comercial. Y sin embargo, los pescadores son tratados como ciudadanos de quinta categoría. El inventario, eso faltaba, Natalia. ¿Qué están llevándose en las redes? Hablando de redes nomás. Bueno, no solamente las redes, el arte de pesca que se utiliza. ¿Cómo son esas maquinarias? El arte de pesca que se utiliza principalmente en el palenque, que son unas grandes líneas que tienen varios tipos de gancho, que cogen absolutamente todo. Una de las especies que siempre caen en esas redes, por ejemplo, son las tortugas, que a veces se las desechan, otras veces se las desechan ya lastimadas, caen peces grandes, caen atunes, caen calamares, caen tiburones martillo, tiburones también grandes, ¿no es cierto? Cabe decir varias cosas ante lo que se ha dicho. Primero, agradecer el comentario de Mauricio sobre el tema de nuestra dependencia con la China. Creo que eso es algo súper importante que tenemos que como ciudadanos entender, que la respuesta de Ecuador tiene que ser enérgica frente a la China. Es verdad, estamos vendiendo ante la China. Nosotros que trabajamos con el tema petrolero nos da mucha tristeza ver que hemos vendido nuestro petróleo a la China y que tenemos que seguir depredando nuestra Amazonía para seguir pagando las grandes deudas que tenemos. Han estado en una intermediación nefasta, realmente permitiendo estamos en una situación muy compleja. Intermediación nefasta y haciendo millonarísimos a no más de unas 5 personas. Y eso tiene que parar. Yo creo que esa dependencia con la China tiene que, en este momento, exigimos al gobierno ecuatoriano que tenga una respuesta enérgica frente a la China, que son la flota principal. Es verdad que hay varias banderas, pero son la flota principal que se encuentra en estas aguas. Se necesita una respuesta muy enérgica ante esta depredación. Ayer convoqué al señor embajador de la China, pero me dijeron que están sin embajador o algo y bueno, no si tenía una vocería. Veamos para si sale mañana, programa. el día que estemos haciendo el plantón, a ver si le necesitamos en casa. Creo que es importante ahogarles en el sentido de que si es que se les está proveyendo de gasolina, identificar quiénes son los que están proveyendo de la gasolina, estos grandes buques de 150 metros, grandes buques. Si es que no se les provee la gasolina, si es que existe una comisión internacional que identifique quiénes están proveyendo de gasolina, se les puede realmente ahogar a esta flota.
Otra cosa importante, incluso yo hago un llamado en una de las pocas oficinas que tiene Sea Shepherd en el mundo, es en las Islas de Galápagos. Sea Shepherd, como ustedes saben, es una organización grande que hace activismo justamente en aguas internacionales. Entonces, hacer un llamado a grandes organizaciones como estas para que realmente nos apoyen. Una cosa que estoy en desacuerdo con el doctor Zuquilanda es con respecto a la pesca de arrastre. En el Ecuador se eliminó la pesca de arrastre en el 2012 porque ustedes consideran lo que significa la pesca de arrastre. ¿Y de dónde van a vivir nuestros pescadores pequeños? Le comento primero qué es lo que hace la pesca de arrastre. Coge con grandes redes absolutamente todo lo que queda en el fondo del mar. No saca solamente algunos recursos pesqueros, sino que limpia el ecosistema. Entendiendo cómo funciona el ecosistema, usted está quitando las opciones para que ese ecosistema siga regenerándose. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se vuelva a esa práctica de la pesca de arrastre. Sin embargo, sí hay que apoyar a nuestros pesqueros y hay que apoyarles especialmente a que no sean unos ladrones, ¿no es cierto?, quienes estén en aguas internacionales para esto. Natalia, le comprometo, volveremos con este tema y ojalá también el ex canciller nos solamente que yo nunca mencioné que estoy a favor de la pesca de arrastre, de ninguna manera. No lo dije, o sea, me parece que me interpretó mal. Vea, lo único que quiero decirles es lo siguiente para terminar. Vea, yo estaba mirando unos datos estadísticos y los chinos comían 7 kilogramos de pesquería al año por chino. Ahora con el boom económico de ellos han subido a 35 kilogramos. No, en primer lugar. En segundo lugar, se han convertido en la primera, en el primer país del mundo en exportaciones, lo que hablábamos hace un momento aquí. Fíjese un dato que es bien interesante mirar esto, porque esto nos advierte del cuidado que debemos poner. Vea lo que se dice. 24,000 millones de dólares en importaciones, en pesquerías la China, o sea, 24,000 millones de dólares. Pero a la vez los chinos están exportando 100,000 millones de dólares, lo que quiere decir que arrastran todos los recursos naturales del mundo, los empaquetan, los embalan y los vuelven a exportar. Y ganan 100,000 millones de dólares en exportaciones. Fíjese, o sea, es una nación verdaderamente, ejemplar desde el punto de vista del arrastre en este caso, ¿no? Sí. Porque nosotros los ecuatorianos podemos ser víctimas de esta voracidad que en este momento hay. Es una nación voraz, ¿no? Que es una voracidad para consumir recursos de todo tipo, porque no solamente son recursos marinos, son recursos de toda naturaleza, la madera, la minería, el petróleo, todo en el mundo. Gracias, Patricio, muchísimas gracias. Clarito está. Señores economistas, don Vicente Albornoz, don Sebastián Oleas, muchísimas gracias. Aquí está el tema como pregunta. ¿Será de cerrar la refinería? ¿A cuál de ella se refieren? ¿A la de Esmeraldas? ¿O no? Pues no hay refinería en la del Pacífico. Apenas se han gastado 1.500 millones de dólares aplanando ese gran estadio. Señoras y señores, Vicente y Sebastián, clarito está. Yo prefiero la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián.